Nosotros nos juntamos acá el viernes pasado con la intención de juntar gente, como hacemos siempre, hablar un rato de político, compartir la mesa, el pan y el vino, alguna explicación y a ver si surge un poco de claridad y de eso alguna acción que haga, no sé si este mundo un poco mejor, pero por lo menos nos ponga un poco más contentos a nosotros. Y el viernes pasado hay algo que nos puso contentos en el transcurso de la semana y a su vez nos alarmó. Nos alarmaba el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, fallando a favor de los fondos buitres que no habían ingresado en los dos canjes de la deuda argentina, para que la Argentina le pague el total de la deuda alrededor de un monto de 1.300 millones de dólares. Eso podía hacer caer toda la reestructuración, profesor de lengua por ahí, la reestructuración de la deuda argentina, de los dos canjes, la podía hacer caer toda, y podrían volver a pedir todo el monto de la deuda, lo que haría ingresar a la Argentina, quizás de vuelta en la noche de los tiempos. Y como dice el tango, que escribía Santo Discépolo en el 35, en 1935, el mundo fue y será una porquería en el 506 y en el 2000 también. Y Discépolo lo escribía porque la Argentina estaba sumida en la noche de los tiempos y parecía que no iba a salir y que iba a durar hasta el 2000. En una cosa acertó, en el 2000 volvía la noche de los tiempos. En otra cosa no, hubo un interregno, hubo un rayo en una noche serena, que fue el peronismo, que vino a sacar a la Argentina de esa noche de los tiempos e hizo una Argentina un poco más justa. El poeta no lo vio, no tenía la bola de cristal, pero cuando sucedían los hechos el poeta lo recalcó y lo defendió. Discépolo conoce a Perón y se hace peronoide, dice él. No dice peronista, se hace peronoide. Y defiende durante todo el gobierno hasta que muere Discépolo, antes de que caiga el gobierno de Perón, el gobierno de Perón. ¿Y por qué decía esto de que en el 2000 también? Nosotros, dándonos la razón, Cristina, el lunes en un discurso, dándonos la razón o viendo lo que nosotros veíamos, porque no es algo que planteábamos nosotros que iba a pasar, decía que era muy peligroso el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York y explicaba que había que remontarnos al 31 de diciembre del 2001, cuando la Argentina entraba en cesación de pagos. La Argentina no tenía capacidad para enfrentar su endeudamiento. La cesación de pagos alcanzaba unos 81.836 millones de dólares, que habían sido adquiridos más o menos 40.000 durante el gobierno de Menem, del 89 al 99, y 41.000 del 99 al 2001. Y esto tiene una explicación. Mauro, un documento que usualmente leemos algunos, que se llama El estallido del modelo económico y la implosión del régimen político, del sistema político, hay toda una explicación de por qué los argentinos, escrito en octubre del 2002, alrededor de octubre del 2002, toda una explicación de por qué la Argentina ingresaba a esa noche de los tiempos nuevamente y parecía que no se veía un fin. Hay razones estructurales, económicas, que hacen que haya entrado en crisis ese sistema y que son similares a las que pasaban en el 35. Por ejemplo, los argentinos teníamos una deuda externa de 162.000 millones de dólares. Una deuda, una mochila brutal que impedía llevar adelante un plan previsor a futuro, porque nosotros teníamos que gastar, por ejemplo, en el año 2000, el 20% del presupuesto de la Argentina estaba destinado a pago de deuda, intereses y servicios financieros. El 37% a seguro social. Habíamos llegado en el año 2001 al 27% de desocupados, más del 50% de pobres. Todo esto sumido a un profundo proceso de desindustrialización, de privatizaciones, de marginación de grandes sectores de la sociedad y de expropiación de la actividad política. Había una receta, había algunos salmos que nos habían inyectado de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo para expropiarnos de nuestra renta,
de abajo hacia arriba y de nuestra política, y de adentro hacia afuera, que se podrían sintetizar en lo que se dio en el año 89 en el Consenso de Washington, de John Williamson. El Consenso de Washington establecía que los países en vías de desarrollo, esta es la categoría que utilizaban, para poder crecer tenían que liberalizar el sistema financiero, las tasas de interés y que los bancos crecieran, permitir la inversión extranjera directa sin ningún tipo de control, la privatización de las empresas del Estado, porque eso generaba un gasto innecesario y eran ineficientes, la convertibilidad, atar la moneda local a la posibilidad de convertirla permanentemente en dólar. Entonces el Estado argentino tenía que respaldar su moneda con dólar, y esto se aplicó, según los mismos agoreros y según los mismos gurús, a rajatabla. Argentina era el país modelo en el mundo que aplicaba las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Paréntesis, nota al pie de página. Lamentablemente, y nosotros tenemos que denunciarlo, porque donde hay una violación de un derecho, siempre un peronista lo denuncia. Entonces, están por violentar la soberanía y el futuro del pueblo sirio. Entre otras cosas, porque el pueblo sirio no participa del FMI, no participa del Banco Mundial, no tiene deuda con esos organismos y no quiere seguir sus recetas. Esa es una de las medidas por las que le quieren violentar la soberanía, el imperialismo norteamericano con su aliado los piratas ingleses, y hacerlos hocicar frente a los salmos que imponen el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial y el establishment mundial. Pero no es una cuestión económica solamente. Nosotros tenemos, en el 2001, la noche de los tiempos, signaba una desesperación total. Y en ese momento ya nos habíamos conocido con Mauro en 1805. Vuelta obligado. Vuelta obligado y nos hicimos amigos, pero nos habíamos conocido antes. En las primeras invasiones inglesas. Él estaba en el cuerpo de Miguelete de a caballo. No te rías, el cuerpo de Miguelete de a caballo. Estaba Juan Manuel de Rosetta, el Mauro. Tenemos una foto que vamos a publicar ahí del Mauro a caballo. Y yo no, yo era de a pie, yo era soldado de a pie. Son distintos niveles, por eso lo de el jefe, eso todavía. Me preocupó porque él viene a caballo, yo no. Entonces nos habíamos conocido por aquella época, pero y ya en el 2001 teníamos esta discusión de café rondado. El presidente era de la Rúa, la Argentina se iba lejos, y nosotros discutíamos si de la Rúa, habían varios que discutían, si era un bobo, entonces estaba llevando a la Argentina al abismo por su estupidez. Y otra posición, otra tesis decía que era un perverso, que en su estructura psicológica, digamos, había una perversión que quería que los más de 30 millones de argentinos sufrieran todo lo que tenían que sufrir. Entonces esa discusión se dio durante varias semanas. Un día la saldamos y dijimos es un bobo perverso. Y quedó. Pero de la Rúa no estaba solo, había todo un régimen político que apoyaba este hundimiento de la Argentina. Por ejemplo, en Mendoza estaba Iglesias, gobernador Iglesias, y uno de sus ministros, ¿se corren ahí? Está ahí en el cartel, era Cobos. No. Caballo que hiciste. No, de Iglesias. De Iglesias Cobos. Ministro del bobo perverso era Cavallo, que había sido presidente del Banco Central en la última dictadura cívico-militar, ministro de Menem y ministro de la Rúa, lo que filia, lo que le da un hilo conductor al 76 al 2001, entre otras cosas Cavallo. Pero ministro de Iglesias era Cobo, y Iglesias tomaba medidas del siguiente tenor: recortaba el 7,5% de los salarios. De la Rúa recortaba el 13% de los salarios de los empleados públicos, el 13% de las jubilaciones. Los costos para pagar el endeudamiento que había significado la implementación que se había llevado a cabo para implementar un modelo de concentración y transferencia de renta, todo lo que perdíamos había que solventarlo con endeudamiento. Para pagar la deuda de la Rúa lo hacía ajustando el cinturón de los argentinos. Y lo legitimaban en la provincia Iglesias y Cobos.
Cobos, cuando fue gobernador, tuvo la posibilidad de aplicar el 82% móvil para los jubilados y lo vetó. Y ahora sale haciendo campaña que se debe aplicar desde el Estado Nacional el 82% móvil para los jubilados. Nosotros ya no nos dejamos engañar. Cobos dice, después de la medida que dio el discurso de Cristina, que va a subir el mínimo no imponible, dice, es cambiar un impuesto por otro. Poner el impuesto a la renta de capital es cambiar un impuesto por el impuesto a las ganancias. Como si fuera lo mismo que el Estado se financie a través de sacarle parte de los haberes a los trabajadores o sacarle a un sector del imperialismo que es el sistema financiero y los grandes bancos internacionales. Para él es lo mismo. Pero ahí también podríamos reeditar la discusión de si es un bobo perverso o si es un bonsái o si es tantas otras cosas que se han estado preguntando últimamente. Y digo, esto fue la implosión del sistema político. La máxima causa que se daba como la implosión es que la Argentina llegaba hasta este punto porque existía corrupción. Y nosotros decimos desde acá que eso es frívolo y lo venimos sosteniendo desde hace 11 años. Pensar que la corrupción lleva a la desgracia de un país es frívolo. Nosotros tenemos que comprender los mecanismos que utiliza el imperialismo para la extracción de renta y la concentración en pocas manos, y para eso necesita ajustar el cinturón de pueblos enteros. Uno de ellos es el argentino. Otro de ellos va a ser el sirio ahora. Cuando la Argentina recupera soberanía, sale nuevamente del Fondo Monetario Internacional y sale del Banco Mundial, nos vienen con estos fallos y nos vienen con todas estas recetas que nosotros ya conocemos. Yo decía que Discépolo había una cosa que no había visto, que era ese rayo en la noche serena que había sido el peronismo. Y lo que estalló en el 2001 no fue de los últimos 10 años. Es un proceso que nace en el 76. Y es un proceso encabezado por hijos de puta. Disculpen, pero hijos de puta tanto de padre como de madre. El 24 de marzo de 1976 podemos poner fecha de nacimiento a la erradicación del Estado peronista en la Argentina. Eso es lo que va a eclosionar, lo que va a implotar el sistema político y lo que va a estallar el modelo económico en el 2001. Y nosotros en la actualidad, no sé si será estos últimos 10 años un rayo en la noche serena, pero algunos rayitos de sol peronistas se han colado por la ventana de la Argentina y nos han hecho que sea una Argentina más soberana y un poco más justa. Y al decir de Discépolo, vamos a citarlo nuevamente, cuando tenía que salir a defender el gobierno de Perón, decía que a mí no me la vas a contar mordisquito. Cuando lo querían hacer volver antes del 45 en la segunda elección del peronismo. Y él decía, ustedes inventaron a Perón. Es culpa de ustedes y sus políticas de exclusión las que generaron a un Perón y a una Evita. Y nosotros en el año 2013 les podemos responder a todos estos gurús, a todos estos agoreros, a todos estos que nos quieren hacer volver, rezarle a recetas que nos llevaron a la sumisión. Les podemos responder, a nosotros no nos las van a contar. Mordisquitos, Cobos, Massa. Nada más, compañeros.